Óscar Castro García es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, maestro en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador, docente y tallerista literario. En su niñez se interesó en la lectura y escritura de fábulas y narraciones breves, lo que más adelante desembocó en una formación como escritor donde ha explotado con maestría el género del cuento. Sola en esta nube, no hay llamas, todo arde, señales de humo, un día en Tramontana y El viaje más corto son solo algunas de sus publicaciones que presentan en sus páginas fragmentos de ciudades recorridas, una mezcla de lo real y lo imaginado, monólogos desgarradores cargados de emociones que exponen la diversidad de las voces cotidianas. Su trabajo literario ha recibido diversos reconocimientos donde se destacan el Premio Único del Concurso Nacional de Cuentos Argemiro Pérez Patiño y el primer premio del concurso de cuento Gabriel García Márquez en México. En este capítulo aparte, Alejandra Toro Murillo, doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos, escritora, editora y socia de Sílaba Editores, se sumerge en las letras, los personajes, la narrativa del escritor antioqueño Óscar Castro García. El noticiero de la noche. Las aguas arrastran los escombros del antiguo barrio de Invasión. La lluvia amenaza convertirse en tormenta cuando mi corazón salta hasta el borde del arroyuelo tiritando. Y mis ojos observan cuán veloces bajan por él todo tipo de objetos. Cartones, tejas, trapos, ollas, sillas, colchones, tablas, muebles, perros, aves, bicicletas, neveras, muñecas, papeles, ramas, troncos, puertas, botellas, almohadas, teléfonos, niños, gatos, jaulas, coches, bibliotecas, televisores, vacas, estufas, carretas, flores, zapatos. También bajan el hambre, tambaleándose de hambre. Una cajita de lata en cuya tapa alcanza a verse una tierna sonrisa, una escoba vieja, una bandera que ondula y se hunde, 2 tarros de plástico que se llevan el secreto de la pobreza, el sartán de mentiras de los periódicos y la lámpara de mimbre que alumbró algunas noches de amor. Y allá viene una muñeca de trapo, tal vez intentando alcanzar a sus hermanas, aunque también parece que sueña viajando en un crucero del amor, sin escuchar nuestros lamentos por los estragos del torrencial aguacero de la tarde, aquí, frente a la pantalla del televisor, en nuestro confortable salón familiar, aunque el perro juguetee con el gato, el niño llore, relampaguee, llueva, pasen los comerciales, truene, siga lloviendo y relampagueando y tronando a la espera de los deportes. Óscar, este texto que acabas de leer, pues me parece que es significativo en tu obra, en tanto que tu obra está muy comprometida con narrar lo que pasa en Medellín, en Colombia. Y mi primera pregunta para esta conversación sería, ¿qué ha significado para ti ser escritor en Medellín, en Colombia? Tu obra, pues, es una obra que, pues, o tu vida ha transcurrido en unos periodos que además han sido muy convulsos en la historia de este país y de esta ciudad, y me gustaría mucho ver, pues, o entender qué ha significado para ti ser un narrador de eso que ha pasado en este país. Sí, es algo que desde niño me empezó a latir. Yo empecé escribiendo como imitador de fábulas. Y las fábulas realmente lo llevan a uno a penetrar en la condición humana, pues recuerda que tienen moralejas, sobre todo las antiguas fábulas, y hacía ver una realidad de la vida llevando un mensaje como muy preciso. Quizás ahí empezó mi deseo de narrar y no de hacer poesía, aunque yo leía mucha poesía también. Escribir en Medellín, escribir en Colombia es como más bien tratar de compartir la miseria humana, pero no desde la tristeza, no exactamente desde la tragedia, sino que hay allá en el fondo de los que sufren, de los que son explotados, de los que no alcanzan a expresarse en la vida, de los que no son capaces de identificarse inclusive consigo mismos, que es lo que hay en ese rescoldo, ¿no? Y en ese sentido, los textos que uno ha escrito, en el caso mío, yo no me he repetido en ningún texto de los que he escrito, porque han respondido a épocas diferentes.
Inclusive el primer cuento mío que sale como a la luz es el que se gana el premio en Puebla, en el 79, que es Constancia, y que respondía a una situación política, social, terrible y de represión en este país. Y quizás eso también alimentó obviamente el cuento y me alimentó a mí como escritor, me escarbó, me sacó como toda la rabia y todo lo que yo pensaba de la vida y me imposibilidad de afrontar como los demás esa realidad. Entonces también uno escribe porque no es capaz de hacer otra cosa. El compromiso de uno es con la escritura. Y yo estuve en una época muy convulsa en la que muchos se fueron, tomaron caminos fuertes de militancia, de participación política, social, inclusive de guerrilla, ¿cierto? Pero no, el camino mío era otro y seguramente pues es este y va a ser hasta que me muera. Esas palabras que me dicen me hacen recordar un fragmento de este cuento que es de este libro, Sola en esta nube, que dice así: enseñar a no olvidar, a exigir justicia, a recordar la historia que hemos vivido, a honrar a los muertos y a los desaparecidos, a traer a los expulsados y a los expoliados de la tierra, de su familia, de su casa, de su campo de trabajo, de su campo de juego, de su lecho de amor, de su sala de cine, de su bar, de su esquina, de su escuela, de su antro, de su parcela, de sus amigos, de sus compañeros, de su parche, de sueños, de su nido. Ya que se acaben de una vez tantos eufemismos que nos hacen sentir como bobos en el lenguaje, porque unos pocos fanáticos e ignorantes han querido imponer su nuevo léxico, fruto de incompetencia y de su pereza mental. Es una linda frase, pues un lindo párrafo de este cuento, y te quería preguntar si tú consideras entonces, con esto que me dices, que el escritor tiene también una función social. Sí, esa discusión que es muy vieja, muy actual y siempre será un motivo con los escritores y los artistas. Yo pienso que sí, obvio. ¿Cuál es la función social del escritor? Yo estoy parodiando o recordando a Cortázar. Escribir. Y escribir bien, y escribir de la mejor manera, y escribir pensando en su obra, pensando en el cuento, en la novela, en el poema, en la obra de teatro, no en otra cosa. Ahora, uno como escritor es también en gran medida la voz de muchos. Yo no digo del pueblo, porque el pueblo es un concepto muy abstracto, pero ¿quién habla por uno? La gente de uno. Pero ¿con qué mirada? Esa es la diferencia. Nuestra gente, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, quizás no piensan como uno o no ven el mundo como uno lo ve. Entonces el escritor trata de ver otras cosas. De hecho, podemos estar viendo la misma escena y todos vamos a escribirla distinto y a interpretarla de una forma muy diferente. La función social de uno es mirar desde la mirada del artista y del escritor la realidad. ¿Y qué es lo que diferencia la mirada del escritor, por ejemplo, a la del periodista? Por poner a dos escritores. El periodista trata de mostrar lo que ve, entre comillas, ser objetivo. Lo que ve. El escritor trata de mostrar cómo ve esa misma escena, cómo la interpreta, cómo la valora y trata de encontrar en ella la esencia humana, la condición humana en su más verdadera expresión. Y eso no lo puede ver el periodista. O sea, él no puede ver sentimientos, él no puede ver emociones, él no puede ver realmente pensamientos, ideas, imágenes. Esas las ve uno. O mejor, trata de escribirlas, trata de presentarlas en su más profunda esencia, en su mejor expresión, sea la que sea. El amor, la pasión, el odio, la venganza, la ira, el crimen, la perversión. Claro, porque es que no estamos hablando aquí de cosas ni bonitas, ni buenas, ni malas, no. Lo que hay allá.
Me haces pensar mucho pues con esta respuesta también en esas miradas que han dado pues los otros escritores. En tu obra particularmente pues en esa primera obra en la que fue escrita entre los 80, los 90, que fue un periodo pues muy complejo para la ciudad de Medellín, en la que se asistió digamos a momentos muy difíciles y muy complejos. Eso está reflejado en muchos de tus cuentos, en la novela Amar Amargo, y hay una propuesta y una apuesta por decir, denunciar, tener una reflexión, una crítica, digamos, por eso. Pero también se aleja de otras formas en que se ha narrado la violencia. Yo no diría que tu obra se puede incluir, por ejemplo, en la narración sicaresca o en la novela sicaresca, a pesar de que habla de sicarios. Por ejemplo, en este libro de Necróticas y Oración, ahí hay una cantidad de testimonios de chicos que viven la violencia en el día a día. Entonces, ¿cómo digamos, te ubicas en ese panorama de esta literatura? Mira, fue una época que a mí me afectó mucho porque yo vivía en un barrio de Medellín muy afectado, muy afectado. Y los chicos que rodeaban precisamente la esquina donde yo me tomaba unas cervezas por las tardes a veces, fueron cayendo uno a uno. Y fui como testigo en esa esquina que está ahí en ese libro que tú mencionas. Y al ver caer y al ver morir tantos jóvenes, yo estaba recién llegado de México, yo no había vivido todavía fuertemente la guerra en la que se estaba la ciudad, y cuando yo estaba en México supe que en la calle donde yo iba a vivir, donde había comprado mi apartamento, había empezado la primera matanza en Medellín y que ahí murió un amigo mío. En fin, fue una situación, cuando yo ya regresé y me fui a vivir allá, empecé a ver todo esto como con mucha, ¿cómo se dice?, de una manera muy cruel, pero como muy asumida por la gente, o sea, como muy normal, ¿no? Como algo, mataron a tal, cayó tal, en fin, y ¿qué es esto? Pues como que no había mucha sensibilidad ya frente al asunto. Entonces me puse a escribir como una manera de exorcizar y me propuse escribir varios. Fueron 5 los que salieron, pero yo iba a escribir 12, no aguanté sino hasta el quinto. Porque no son historias fáciles no, las que se cuentan ahí. No son historias fáciles y están basadas, eso no le da valor a la obra, pero están basadas en hechos reales. Obviamente cambié los nombres, pero ahí hay personajes que inclusive murieron tal cual aparecen ahí. Fue muy triste, ¿por qué? Porque cuando uno hablaba con ellos, estaban vivos, todos habían estudiado y se habían retirado del estudio. Y era el auge de la mafia y el esplendor de la coca. Pero eran chicos que no tenían tampoco mucho futuro. Con familias, algunos de familias muy, muy descompuestas, sin estudio, sin trabajo, y prácticamente estaban, ¿cómo se dice?, identificados. O sea, el barrio los conocía, sabía cómo lo llamaban, ellos mismos sabían algunos que iban a morir así, porque lo hablaban, en fin. Yo me dedico entonces a escribir sobre eso y me planeo escribir 4 libros. Y de esos 4 libros salieron 3. Entonces ahí está la novela Amar Amargo, está el homenaje o lo que yo llamo el fuego, que es la calle, que es Necróticas y Oración, y lo que yo pensaba que era el cielo, ¿no? La parte que se llama Un día en Tramontana, que son las imágenes en las azoteas, que son todas de erotismo, pues como si no pasara nada, aunque hay un cuento que se fue, y es cuando los chicos de la calle suben a una fiesta por lo alto, que son ellos celebrando pues la vida también, ¿no es cierto? Ahora yo trataba de mirar en ellos no exactamente los victimarios, sino las víctimas. Para mí los sicarios y todos estos chicos más bien son víctimas.
decías hace un momento que, pues, que el escritor tiene esa tarea como de traer los sentimientos, de recuperar a los seres, y eso me hace pensar en que tu obra está siempre, digamos, muy centrada en los personajes y en una especie de mirada interior de ellos. En uno de los cuentos tuyos, en uno que se llama El alma en mí te retrata, se habla de una miseria interior. Y a mí me parece que eso sería una buena manera como de nombrar de esa profundidad de muchos de los personajes de tu obra, de tanto los personajes de los cuentos como los personajes de la novela Amar Amargo. Me parece pues que es un término ideal y quería que nos contaras sobre eso, sobre esa construcción de personajes, señalándote también pues como lo importante o algo que me parece también característico de tus obras, y es que siempre hay como esa miseria interior, llamémosla así, del personaje, pero siempre hay como un contrapunto con lo que está pasando al mismo tiempo en su exterior. Entonces, sea el exterior la violencia, digamos el derrumbamiento pues como del lugar en donde uno habitó, como pasa por ejemplo un poco en Sola en esta nube, el que se van los otros o los matan, mientras que en ese interior el personaje está experimentando la soledad, el miedo, el desamparo, el exilio, etc. ¿Por qué este juego? Porque siempre ese compromiso, digamos, con ese personaje. Sí, realmente los primeros cuentos míos fueron, que es este librito de Sola en esta nube. Acá hay 7 monólogos. O sea, cuando yo ya dejo de jugar, yo escribía por juego, realmente, como un juego, y botaba lo que escribía. Pero cuando yo empiezo a escribir los monólogos, me meto en personajes, ¿cierto? Personajes generalmente de vidas más bien poco importantes en la sociedad, o degradadas, por ejemplo, o conflictivas, ¿no es cierto? Porque es que además, Alejandra, yo creo que de las cosas tan agradables y ricas uno no escribe. Pues escribir que uno está en un paseo y que pasó muy rico y todo aquello, se tiró a la piscina, y eso no despierta nada en el lector. Le despertará envidia, ¿cierto? Porque no puede hacer eso, no lo tiene a la mano. Uno escribe precisamente sobre aquellas regiones humanas en las que hay que mirar qué pasa y por qué pasa lo que pasa. Entonces, lo primero que yo hago es penetrar en los personajes sobre los que escribo, convertirme en ellos, en el niño que va a chutar un tiro de esquina, en la prostituta, en el homosexual que se siente totalmente perdido, en el prisionero que está en la cárcel por motivos políticos y sin haber cometido nada, ningún delito. En fin, son los monólogos los que me llevan a mí a que lo principal de un texto literario, pues como escritor, es el personaje. Inclusive teóricamente hablando, yo cuando explicaba pues la escritura o les enseñaba narrativa a mis estudiantes, o en los talleres yo les decía, no, tome el personaje y sígalo, usted con eso no se pierde. Entonces el paisaje, los otros personajes, las cosas que lo rodean, los recuerdos deben conducir a la penetración en ese conflicto que el personaje, pues, y eso creo yo es lo que comunica la obra con el lector. Todo lo demás en una obra sobra si no está conectado con el conflicto de la obra. O sea, yo no creo pues que haya que escribir paisajes y situaciones que no tengan que ver con el conflicto, como lo lee una obra realmente en algunas obras. Obviamente, un buen escritor sabrá unir, entonces uno trata de ser buen escritor, y yo tengo como una característica que no es consciente, y es que yo manejo 2 situaciones generalmente juntas. Yo no sabía que eso teóricamente existía y que de eso había hablado creo que Cortázar, Piglia, pero eso ya existía en mí, o sea, no muy natural, pues, porque yo no empecé a escribir por teoría, aunque yo toda la vida he enseñado. Cuando yo escribo me despreocupo de todas las teorías.
dejo que salga muy interiormente, muy espontáneamente, muy naturalmente lo mío. Entonces, eso que tú me dices tiene que ver tal vez por eso, ¿no? Porque yo empecé con monólogos, no he sido capaz de volver a escribir un monólogo. Voy a intentarlo porque me parece que es fundamental, pero es tal vez por eso. Y porque obviamente el que monóloga solamente trae a colación en su texto, en su monólogo, lo que le interesa por su conflicto interior o por su búsqueda o por su obsesión del espacio. Entonces, si aparece una cafetera o aparece un pocillo, pues, o unos lentes, es porque tienen que ver con ese conflicto o van a determinar algo. Oscar, tú acabas de decir que, pues, que hay que meterse en el personaje. Y dentro de tu obra hay algunos temas que son de verdad temas en que hay una inspección, digamos, profunda de esas emociones y sentimientos. En la obra hay mucho erotismo, por ejemplo, pues en casi todos los cuentos, en la novela, y también hay un tema que es el del homosexualismo, que a mí me parece pues importante señalar, porque tú eres tal vez uno de los escritores que más se ha arriesgado en esta literatura o en la literatura cuando empezaste a escribir tu obra con temas, digamos, que en ese momento eran tabú. ¿Qué significó para ti incursionar como escritor en esos temas y como escritor en esos temas en una sociedad en esa época? ¿Y qué sigue significando? Sí, a ver, ahí es cuando el escritor se siente libre. Y parte de la libertad es hablar de lo que otros no hablan. Pues por eso decía que uno es como una voz de los que no se expresan. Además, pues, por lo reprimida de la sociedad también, yo en esos monólogos traté de meterme en esos personajes y ser abierto en lo que sentían, vivían, experimentaban en ese momento. Y si tal vez te das cuenta, por ejemplo, en el encuentro, que es el texto que realmente aborda la homosexualidad en muchas expresiones, fíjate que ahí ese cuento yo lo escribo como en varios enviones. Es el único cuento mío subtitulado, con subtítulos interiores. Pero eso fue producto precisamente de la dificultad para escribir el texto. Recuerda que él trata de escribir de una manera, luego de otra, la versión que más me gusta, la versión acomodada, la versión... Y al fin no se sabe cuál es la versión definitiva porque todas son las mismas versiones. Es como si él estuviera ensayando para escribir ese tema tan difícil. Era tabú en ese momento, ahora tal vez no. Y realmente en Medellín y en Colombia y en muchos países del mundo sigue siendo el homosexual una persona vista siempre como por allá. O sea, es lo que no se puede mostrar, es lo que hay que tapar, es lo que de todas maneras da vergüenza. Y aún nuestra misma sociedad lo hace discriminándolos hasta por el nombre. Y los mismos homosexuales se autodiscriminan, tratando de ser diferentes de los heterosexuales, por ejemplo. O sea, hasta llegará un momento en que en la sociedad no se categoriza a nadie por sus tendencias ni sexuales, ni políticas, ni de ningún tipo. Pero nuestra sociedad vive clasificando. Y yo, pues sí, fui muy consciente cuando escribí los cuentos de la dificultad. Aún más, cuando Sol en esta nube y El Encuentro ganaron el Premio Nacional de Cuento, el tercero de Colombia, yo mismo me asusté. Pues yo no creí que esos cuentos iban a salir. ¿Por qué? Porque el tema no era el tema acostumbrado ni aceptado. Pero igual uno ahí se tiene que transformar, uno tiene que volverse prostituta, tiene que volverse prostituto o lo que sea para poder hablar e informarse de cómo es el asunto. O sea, el escritor también tiene que salir a investigar. Hay cosas que uno no sabe nombrar, hay acciones que uno quizás no sabe que existen. Entonces uno también se compenetra del personaje, pero tiene que ir a las fuentes que te digan cómo son los personajes. Y me parece que sí, en la novela vuelve a aparecer. ¿Por qué? Pues porque yo indago las cosas más extrañas de... Yo no hablo de lo común. Del amor heterosexual todo el mundo habla, las telenovelas lo muestran. Del amor filial, del amor entre hermanos, de la amistad. Yo me meto por donde no se meten otros a ver qué encuentro y le doy voz también a esas personas. Las visibilizo, dicen ahora, palabra que no me choca.
Que no está mal, y sobre todo porque pues, en tu obra aparecen precisamente una cantidad de personajes que normalmente estarían marginados, digamos, en la sociedad. Sola en esta nube, por ejemplo, que fue ese cuento que, digamos, que te ha generado mucho más, tal vez más impacto por ese premio y que es tal vez uno de los cuentos más recordados, pues habla de un personaje marginal, que es una mujer prostituta, pero también habla como de ciertos momentos de la vida. Habla, por ejemplo, de ella cuando estaba a punto de cumplir 70 años y cómo fue también esa juventud. Sí. Y ese también es un juego que hay muy interesante como en tu obra y yo quería traerlo aquí, cuando uno observa como, por ejemplo, esos cuentos de ese primer libro y los cuentos de este último libro, El viaje más corto. También las preguntas, digamos, existenciales de los personajes o las situaciones también que viven son distintas. Sí. ¿Cuál es la transformación? Bueno, realmente el viaje más corto son mis últimos cuentos. Yo lo llamo los cuentos densos, porque los cuentos cortos, pues, no requieren tanto trabajo realmente, aunque son quizás más difíciles de escribir, en cierto sentido. No, la transformación es que en el viaje más corto los personajes están en un mundo un poco más apacible, yo diría. Va con mi edad seguramente también. Yo cuando escribí Sola en esta nube tenía 25 o 30 años máximo. Aquí ya en este tengo 65 más o menos. O sea, hay 30 años de diferencia, pero sí, sigo penetrando en ellos esos momentos difíciles, esos momentos de la muerte, del más allá, de la amistad, también del gozo. Todos los textos hablan entonces del viaje, que es precisamente uno de mis grandes temas, motivos y que me encanta. El viaje yo creo que es, o sea, uno está viajando siempre. Está viajando hacia la muerte, está viajando en lo que está haciendo, porque el viaje es un término de simbolismo total y de mito, ¿no es cierto? Hay también mucho viaje interior ahí, ¿no? Porque sí. Hay pues hay como unos momentos presentes y hay un viaje casi siempre de los personajes que rememoran como tal vez otro momento de su vida en el que se conectan esas historias o su vida con diferentes momentos e historias pues que han acontecido en ellas. Quizás es como el deseo inconsciente del escritor también como de pensar en el lector, quizás para que el lector viaje también dentro de sí, se escarbe y mire también cómo pasa su vida, porque todo viaje es interesante para uno, así sea el paseo más corto, así sea un viaje en la misma ciudad, hacer una vuelta. Ahí hay un montón de cosas que suceden y que uno ve y que le pueden pasar y que le pueden desviar el camino totalmente, o que le pueden marcar la vida a uno por el encuentro, sea consigo mismo o con otro. Entonces, para mí el viaje es un tema maravilloso. Óscar, ahorita que hablábamos de los personajes y de cómo tú construías, digamos, el personaje y todos esos elementos pues que se sumaban ahí, pero que nunca estaban, si no iban a aportar a eso que estabas construyendo en la literatura, pues eso me hace venir a este género que tú has cultivado tanto, que es el del cuento. Sí. Y que finalmente es un género en que se requiere mucha efectividad y no puede sobrar. ¿Por qué esta apuesta por el cuento, que no es tampoco la más común, en tanto que el cuento no es precisamente el género más comercial o el género que más se vende, digamos, como en los asuntos editoriales? Sí, mira, el cuento va mucho con mi personalidad, con mi modo de ser, intenso, quizás perfeccionista. Yo que fuiste mi estudiante, a lo mejor recuerda que yo trato de que las cosas queden bien, de que las cosas sean veloces, de que los sucesos ocurran, que no se prolonguen, que no haya tanto
preámbulo para nada, ¿no? El cuento tiene una gran y maravillosa oportunidad de que uno sea enfático, preciso, conciso, efectivo, impactante e inolvidable. Entonces, un cuento se hace sobre algo que sea memorable. Y para que algo sea memorable es como una especie de rayo, ¿cierto? Las cosas lentas quizás no se recuerden tanto como las que ocurren en forma inmediata. Como el knockout Eso. del que hablaba Cortázar. Del que habla Cortázar. Y yo creo que sí, va con mi personalidad, con mi manera de pensar y de ser, y tiene que ver también con algo que es nuestra vida, es fragmentario. O sea, el cuento muestra un momento, como un fragmento, como cuando se quiebra un espejo y tú te ves en cualquiera de los restos que quedan allí, de esos fragmentos te vas a ver. Te ves tantas veces cuantos fragmentos haya. O sea, el cuento te permite como esa mirada instantánea y significativa, obviamente, impactante. Tú decías que el cuento es memorable y en algún texto que escribiste sobre el cuento, el que tienes en este libro, que es un poco sobre una propia teoría del cuento, decías esto: el cuento ha dejado huellas indelebles en mi escritura. ¿Cuáles son esas huellas? Cuando uno escribe un cuento, no se olvida, es decir, como es un instante, como es una situación que no da tiempo de nada, le queda a uno como huella en el sentido de que es como algo de uno que se logró agarrar. O sea, cómo yo logré agarrar este instante de la vida de un personaje, o mía a veces, ¿no? Como si un pájaro, ahora tú lo agarras y lo dejas ahí, pero tienes que soltarlo. Pues no lo vas a matar ni lo vas a enjaular, pero esa sensación de tener un pájaro, que yo la he tenido mucho aquí en la finca y en mi apartamento, cuando se entran los pajaritos, es tan hermosa porque él late, se agita, y esa felicidad pues que le da cuando él sale volando. Yo veo el cuento es como agarrar esos momentos y lograrlos disfrutar, escarbar y soltar. O sea, el cuento se va como un instante que quiere uno, que le va a producir al lector un momento de reflexión, un momento de paro y de frenazo y de pensar sobre esa situación, ¿no es cierto? Uy, yo he estado en esto y qué. No es porque el cuento le dé a nadie ninguna lección. Tú sabes que el cuento nace como los cuentos antiguos que eran con moraleja. La fábula es uno de ellos, ¿cierto? Ya no, el cuento deja más bien una inquietud, una sugerencia. Y la poesía, tú has sido lector, profesor de poesía, y en todo caso en tu obra hay imagen poética. Sí. ¿Cómo relacionas a esos géneros? Sí, mucho. Yo pienso que un verdadero cuento debería ser poético, pero con una diferencia, y eso lo hablaba con unos colegas. Lo poético no puede opacar el hecho que se está narrando, porque cuento, novela, teatro, relato son narraciones, y la narración tiene que ver con una historia que empieza y termina o queda empezada. Yo creo que eso no lo ha logrado todavía casi nadie, pero algunos escritores que yo recuerdo a Borges, recuerdo al mismo Cortázar y hasta García Márquez también, logran casi crear un poema, en el sentido de que ese instante memorable, impactante, también se grabe como por las palabras. Es decir, crea más bien una metáfora. El cuento es una metáfora de la vida y que se quede allí como una huella. O sea, que uno lograra recordar el cuento con su lenguaje, ¿no es cierto? No lo que ocurre, sino como lo narran. Cómo está contado. Eso. Y por supuesto, por eso tiene que ser corto, o tiende a ser corto. Un cuento muy largo se va volviendo pesado, se va volviendo novela, se va volviendo historia larga. Los monólogos permiten eso, en gran medida. ¿Por qué? Porque son tan tensos y tan intensos
que un monólogo no puede durar toda una tarde, pues, por lo menos, ¿cierto? Que es una apuesta también muy interesante Sí. de tu obra, el jugar a una voz en primera persona, a un monólogo. Sí, claro que el capítulo 18 pues, de Ulises, de Sí, Joyce, también es casi pues, como el extremo de lo que puede ser un monólogo. Pero ¿quién no se enamora de ese capítulo 18? Y qué difícil es quedarse leyendo ese capítulo. Porque si no has leído la novela anterior, no lo vas a disfrutar, y no se disfruta además. Se siente uno muy coaccionado para leerlo, porque no tiene puntuación, porque habla de muchas cosas, en fin. ¿Cierto? Y la novela, porque tu novela también está, aunque es una novela, uno podría decir que cada capítulo está configurado como un cuento y que más bien es una reunión de varios cuentos. Uy, tú has leído muy bien. Mira, de hecho, yo traté, no de que fueran cuentos, sino yo traté de que cada capítulo como que tuviera una cierta independencia. Y por eso les puse título. Y cuando fueron a editar la novela, yo les dije, no dejen nada en blanco, ninguna página en blanco entre capítulo y capítulo, que se continúen, pero no me hicieron caso. O sea, que se empataran como si fueran realmente, no sé, como si fueran capítulos, para que no lo leyeran como individualmente, como tú los sugieres que de pronto se lee, pero no. Lo que yo quería era que tuvieran cierta independencia, no sé por qué lo pensé, tal vez Porque ya porque yo estás soy marcado por el cuento. porque estoy marcado por el cuento, pero traté de que no fueran cuentos como algunos lo han hecho fácilmente, cuentos que formen novela, no, y creo que no hice eso, pues. Pero sí que creían, sobre todo la primera parte es muy independiente de la segunda, o sea, la escena que ocurre en Santa Marta, había otras escenas que yo le recorté, porque la novela se escribió en 2 tomos, y escribí como 7 versiones, pero ya me quedé con esa porque vi que estaba exagerando pues, en la extensión de la obra. Muchos no han entendido la primera parte de lo que ocurre, pero yo pienso que es definitivo lo que ocurre en ese hotel para lo que va a ocurrir después y para lo que creo yo va a ocurrir en la segunda novela que estoy escribiendo, que es un poco continuación de esa, pero no exactamente la segunda parte. En un momento dado, el escritor siente y tiene la visión del tema que tanto lo ha perseguido o atormentado, que lo ha mantenido obsesionado, tema que le pide convertirse en una historia y que de pronto, por arte de una especie de encantamiento, se vuelve un mundo real en su cabeza y le pide pasar a la escritura, salir del pequeño mundo del cerebro y volverse fantasma lleno de realidad, transmutarse en realidad ya no abstracta pero tampoco tangible, convertirse en tema de conversación, en materia de lectura, en posible verdad o creíble universo. Oscar, me parece que ese texto es una pequeña poética y te quería preguntar por la escritura. ¿Tú crees que ser escritor es ser alguien obsesivo? ¿Qué significa eso de tener un tema que está ahí y que busca, digamos, una salida a través de la escritura? Exacto. El escritor se sensibiliza de tal manera que está encontrando, no temas, porque los temas existen, sino la manera de que el tema entre en un cuento, en un poema, en una novela. De hecho, yo no tomo notas. Yo tengo como principio en mi escritura que si algo que yo de pronto sentí que valía la pena escribirlo, permanece hasta que yo me pueda sentar a escribirlo, es porque sí vale la pena y porque se ha materializado y se ha concretado en mi cerebro. Por eso no tomo notas general, no, nunca he tomado notas para eso. Sí, el escritor vive a la casa de oportunidades de escribir. Y según el género que más utilice, ahí va a salir ese tema y esa situación. O sea, el tema tiene que concretarse en una historia, en un personaje, en un hecho escrito realmente. Y la obsesión es cómo lograr que esa sensación, esa imagen, esa visión
que uno tuvo en ese momento se vuelva realidad por medio de las palabras. Esa es como la síntesis de lo que me preguntas. ¿Y cuándo llega esa conciencia de ser escritor? En alguna parte leí que tal vez en ese momento en que publicaste tú tuviste esa conciencia de que ya no iba a ser simplemente lo que escribías para ti, sino que iba a ser una escritura y ya no solo pensando en ti, sino en los lectores. ¿Cuándo llega esa conciencia de ser escritor y cómo es esa relación que tú estableces con los lectores a través de tu escritura? Yo pienso que a los 27 años, y el haberme ganado el premio en Puebla sin haber publicado prácticamente nada, fue como una llamada de atención a mi trabajo. De hecho, yo ya tenía otros textos escritos que son los monólogos de los que te hablé ahorita. Ahí yo me doy cuenta de que sí, pues de que sí puedo ser escritor, pero yo no me imagino ser escritor como García Márquez o Manuel Mejía Vallejo, no. Yo imaginaba que la obra mía, que lo que yo escribía valía la pena de que se publicara, de que se leyera. Y digamos que lo tomé en serio en ese momento. El premio de Puebla fue para mí un campanazo y yo ya estaba muy maduro, digo yo, muy maduro en mi escritura, y fue cuando empecé a conservar lo que escribía. Ahora, ¿qué pasa con el lector? El lector es como un fantasma que está al lado de uno cuando uno escribe. Ese fantasma uno lo debe espantar. O sea, o al menos me pasa a mí por lo menos, las primeras páginas la primera vez que yo escribo un texto, yo me olvido por completo del lector. Si lo tengo ahí no puedo escribirlo. Pero cuando yo ya le doy mi texto a un lector para que me lea, para que lo corrija, ya sí pienso en él, ¿por qué me va a contestar como un lector? Y de hecho, cuando ya el libro está, digamos, saliendo o va a salir, uno ya no puede pensar en uno solo. Tiene que pensar en el lector, para no cansarlo, para decirle algo nuevo, para no molestarlo en el sentido de que esté mal escrito el texto, y también para molestarlo en cuanto que lo que uno escribe lo conmueva, lo haga pensar, le remueva todo lo que le removió a uno y algo más también. Sí. En este proceso de la escritura, ¿quiénes han sido tus maestros? Bueno, mis maestros fueron primero los fabulistas. Indefectiblemente los fabulistas fueron los primeros maestros. Después, con el tiempo, como yo estudié letras y estudié en un seminario donde nos estimulaban la lectura, yo tengo a Salgari, tengo a Julio Verne, como los primeros, ya como grandes escritores que yo leí. Ya después aparecen obviamente Cortázar, Borges, García Márquez y Juan Rulfo en el área de la literatura propiamente en español. Tengo muy claramente a Mark Twain. Mark Twain para mí fue y sigue siendo un gran escritor. A Constant Virgil Georgiou, tengo a Dostoyevsky y tengo a Camus y a Saint-Exupéry. Son como los... y Hermann Hesse, perdón. Ya más tarde aparecen pues los otros, pero los primeros que se me ocurren son esos porque son los que tengo y los que tengo allí en el altar, que yo tengo un altar de escritores allí, ahí están. Esta lectura fueron para mí fundamentales, esos son mis maestros. Y hubo maestros vivos, pues algunos escritores que fueron, pues que te enseñaron, con los que compartiste. Bueno, los vivos, por decir algo, pues Manuel Mejía Vallejo estaba muy cercano a nosotros, no porque tuviera contacto con él personal, sino por su obra. García Márquez, ya personas con las que pude conversar sobre literatura e intimar en ese sentido, García Márquez y Álvaro Mutis, fueron para mí ya en la época pues, de la adultez, pero que yo siempre leía y cuando los conocí, pues casi que me convencí de que ellos decían la verdad, porque hay unos escritores que hablan una cosa y son diferentes. Y yo vi en Mutis y en Gabo, nuestros grandes escritores, que casi como eran, escribieron. Obviamente siendo diferentes en muchos sentidos, pero como una especie de coherencia entre su vida, su pensamiento y su obra. Eso es para mí lo más importante. Y creo que uno, si es auténtico y comprometido, tiene que tener
un pensamiento, una vida y una obra más o menos coherentes. Pues porque el hecho de ser persona no te quita el ser escritor. Esa separación me parece a mí que no es muy conveniente para uno en la vida cotidiana. Porque el lector siempre espera cuando conoce al escritor que sea alguien al que le ha leído que se parezca en algo, ¿no? Y qué excepción se llevan y nos llevamos porque de todas maneras sí somos diferentes, pues, obviamente. Pero qué bueno que uno pueda ser un poco coherente con eso. Es lo que yo pienso como, pues, como honestidad, diría yo, como compromiso. Oscar, para terminar te voy a hacer una serie de preguntas más cortas sobre tu escritura. ¿Cuál es el mejor momento para escribir? Cualquiera para mí, sinceramente. La mejor historia. La más difícil de escribir. No voy a preguntar por qué. El medio que utilizas para la escritura. Bueno, sí, la computadora, pero primero fue papel y lápiz, luego fue la máquina de escribir, que por allí está mi antigua máquina de escribir, que era de mi padre, y ahora la computadora. Ya no escribo sino en la computadora. ¿El número de horas que dedicas a escribir? Variable, variable. Pueden ser 3, 4 horas, pueden ser 5, puede ser nada. A veces hay días en que no escribo. Pero cuando me siento a escribir son entre 3 y 5 horas. ¿El número de horas que te dedicas a leer? Ya leo menos. Releo más bien, por ahí 2 o 3 horas diarias trato de hacerlo, pero leyendo de todo, no solamente pues obras literarias. Dedico a leer de revistas, periódicos, en fin. Sí. Te anticipas a mi siguiente pregunta, ¿y cuál es el libro que más has releído? Puede sonar una palabra común, de cajón, algo de cajón, pero el Quijote. Inclusive lo vivo releyendo, no sé por qué, pero yo creo que el Quijote es una obra que todo escritor de cualquier lengua debe leer. Sigamos mitificando lo que él hace. A muchos no les gusta. Es como en Colombia, todo el mundo debería leer Cien años de soledad. Yo me la he leído 3 veces. Pero el que más releo es el Quijote. Y en pocas palabras, ¿cómo te describes como escritor? Muy complejo, muy obsesionado y muy fracasado. ¿Por qué esa palabra fracasado? Porque no he podido escribir lo que yo quiero escribir. Lo estoy intentando ahora con la novela que estoy escribiendo y ojalá me salga. Y como cuentista me estoy sintiendo un poco perdido. Así tenga yo en este momento 2 libros inéditos, no sé, no estoy muy contento con ellos. Por eso hablo del fracasado en ese sentido. No quiere decir que ya me eché a perder. No, yo sigo siendo escritor porque ¿qué más voy a hacer ya jubilado? Si no estoy escribiendo, me muero. Me muero realmente. Bueno, llegamos al final de esta conversación, Oscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y tus palabras. Muchas gracias por invitarme a Capítulo de Aparte. Para mí ha sido un honor. Me siento yo muy agradecido y que hayan compartido mi espacio también con mi escritura y con mi vida.